Mi ex infiel pidió más pensión, pero descubrí su cuenta en una web para adultos. Conocí a Claudia cuando tenía 24 años. Ella trabajaba en una tienda de moda en el centro comercial cercano a donde residía. Era encantadora, siempre sonriendo y era imposible no notar su presencia. Para mí, en ese momento, parecía la mezcla perfecta de belleza y carisma. Yo acababa de concluir un contrato militar y estaba intentando adaptarme a la vida civil, desempeñándome como técnico en una compañía de telecomunicaciones. Claudia y yo comenzamos a salir, y, sinceramente, todo parecía ir demasiado bien. Nos casamos 2 años más tarde, cuando yo tenía 26 y ella 24. Apenas un año después, nació nuestra hija, Valeria. Fue un cambio drástico, pero estábamos felices, o al menos eso creía. Claro, había tensiones como en cualquier matrimonio, pero nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Lo que recuerdo claramente era que nunca me llevé bien con sus amigas. Muchas de ellas dependían financieramente de sus parejas. No trabajaban, pero siempre llevaban ropa cara, viajaban y presumían de obsequios lujosos. A veces me preguntaba cómo lograban hacerlo, pero no comentaba nada. Claudia insistía en que eran sus amigas de toda la vida y que no debía interferir. 2 años después, nació nuestro segundo hijo, Samuel. Ahí las cosas se complicaron más, ya que el estrés aumentó. Yo trabajaba todo el día, y Claudia empezó a quedarse en casa porque decía que era lo mejor para los niños. No tenía problema con eso, hasta que comenzó a depender completamente de mí para todo, incluso para gastos que, sinceramente, no eran necesarios. A veces compraba ropa que ni usaba, o salía a distraerse con sus amigas mientras yo me quedaba con los niños después de un largo día laboral. El verdadero quiebre llegó cuando Samuel tenía 3 años. Claudia no regresó a casa una noche. Me dijo que iba a salir con sus amigas, pero cuando le escribí para saber cómo iba todo, no respondió. Al principio pensé que su teléfono se había quedado sin batería. A la mañana siguiente llegó tarde, con una excusa absurda. La confronté, y después de varias discusiones, terminó confesando que estaba viendo a alguien más. Le quité su teléfono, y ahí descubrí que era mucho más que eso. La traición me destrozó. Intenté mantener la calma por los niños, pero sabía que no había marcha atrás. Pedí el divorcio. El proceso de divorcio fue un calvario. Aunque tenía pruebas contundentes de su infidelidad, como mensajes, fotos, e incluso conversaciones con su amante, el tribunal no quiso escuchar demasiado. El bienestar de los niños está por encima de cualquier otra cosa, dijeron. Como Claudia no trabajaba, argumentaron que los niños debían quedarse con ella en la casa familiar. A mí me dieron un régimen de visitas y la obligación de pagar una pensión alimentaria considerablemente alta. Fue un golpe duro, pero acepté porque quería lo mejor para mis hijos. Pasaron 3 años desde entonces. Durante ese tiempo, hice todo lo posible por mantener una relación cercana con Valeria y Samuel. Los veía cada fin de semana y trataba de darles lo mejor de mí en el tiempo que pasábamos juntos. Aunque me dolía verlos menos, esos momentos me recordaban por qué seguía adelante. Lo que sí me volvía loco era cómo Claudia manejaba las cosas. A pesar de recibir una buena suma de pensión alimentaria, siempre parecía estar necesitando más dinero. Al principio pensé que quizás era difícil mantener a 2 niños sola, así que trataba de ser comprensivo. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, los juguetes que les compraba desaparecían rápidamente. Una vez, Valeria me dijo que su mamá los había vendido porque no había espacio. Y no era solo eso. Los niños muchas veces me contaban que pasaban más tiempo con los abuelos de Claudia que con ella, porque su mamá estaba ocupada. Por mi parte, vivía para trabajar y para mis hijos. Decidí conseguir un trabajo los sábados, lo que reducía el tiempo que podía pasar con ellos, pero al menos me permitía vivir con un poco menos de presión económica. No pasó mucho tiempo antes de que Claudia decidiera llevar el tema al siguiente nivel. Hace poco más de un año, me notificaron que había solicitado una revisión del monto de la pensión alimentaria. Su argumento era que ahora yo tenía un segundo empleo los fines de semana y que, por lo tanto, podía aportar más. Fui al tribunal con mi abogado, pero el juez falló a su favor. Ahora estaba trabajando casi 60 horas a la semana solo para cubrir los pagos y tratar de mantener un nivel de vida decente para mí mismo.
Mientras tanto, Claudia seguía pidiéndome dinero extra por cualquier cosa, ropa nueva, una salida escolar, incluso para pagar los servicios de la casa. ¿Cómo era posible que siempre estuviera sin dinero si yo le estaba dando una cantidad significativa y encima vivía en una casa sin pagar alquiler? Estaba preocupado. Desde hacía tiempo, las cosas estaban mal. Siempre que mis hijos venían a mi casa, notaba detalles que me inquietaban. Samuel, mi hijo más pequeño, usaba ropa que parecía 2 tallas más chica, con los bordes desgastados. Valeria, mi hija mayor, siempre usaba la misma ropa. Yo hacía lo posible por comprarle ropa nueva cuando estaban conmigo, pero la situación era absurda. ¿A dónde iba todo el dinero de la pensión alimentaria? Una tarde, mientras jugaba con Samuel en el piso de la sala, le pregunté por el camión de bomberos que le había comprado hacía apenas 2 semanas. Lo habíamos elegido juntos y él estaba tan emocionado que no quería soltarlo ni para dormir. Su respuesta fue: mamá me lo quitó. Lo dijo sin darle demasiada importancia, como si fuera algo normal. Al instante, Valeria levantó la vista del libro que estaba leyendo y, en voz baja, agregó: siempre hace eso. La miré, tratando de entender. ¿Qué quieres decir, Valeria? Ella suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. Siempre nos quita las cosas, papá. Nos dice que las va a guardar, pero luego ya no las vemos más. Creo que las vende. Y si lo pedimos, se molesta. Mi sangre empezó a hervir. ¿Cómo podía ser capaz de hacerle eso a sus propios hijos? Traté de mantener la calma frente a ellos, pero sabía que esto no podía quedar así. Esa misma tarde, cuando fui a dejar a los niños, decidí confrontarla. Apenas abrí la puerta, Claudia apareció con su habitual expresión de desdén. Ni siquiera esperó a que los niños entraran antes de que comenzara con su lista de quejas, que necesitaba más dinero, que los niños estaban creciendo y que no entendía cómo podía ser tan egoísta. Pero esta vez no me quedé callado. ¿Por qué les quitas las cosas a los niños y las vendes? Le solté de golpe, sin rodeos. Su expresión cambió por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. No te hagas la desentendida, Claudia. Valeria me lo contó. Dime, ¿cuánto dinero sacaste por el camión de bomberos de Samuel o por los vestidos de Valeria? En lugar de negarlo, se cruzó de brazos y me miró con desdén. Si me dieras más dinero, no tendría que hacerlo. Fue como si me hubieran echado agua hirviendo encima. Te doy suficiente dinero para que vivan bien, es para los niños, no para que tú lo malgastes. ¿Acaso tienes idea de lo caro que es mantener esta casa, pagar la comida, la luz, el agua? Si quieres cambiar las cosas, entonces dame más dinero. O mejor aún, consigue un tercer empleo. Quería gritarle, pero me contuve. Sabía que, si la situación escalaba, los niños estarían en medio. Así que me fui, apretando los dientes y con un nudo en el estómago. Durante el camino de regreso, pensaba en todas las veces que había intentado conseguir la custodia. Siempre era lo mismo, el tribunal desestimaba mis argumentos, y Claudia se ponía en el papel de víctima perfecta. Los meses siguientes fueron una repetición de mi rutina agotadora: trabajar de lunes a sábado, pasar los domingos con los niños, y luego volver al ciclo. Me sentía atrapado, sin opciones. Fue entonces cuando un amigo mío, Lucas, me llamó con una noticia que cambiaría todo. Necesito contarte algo, pero no sé cómo lo vas a tomar, dijo por teléfono, en un tono que me puso nervioso. Es sobre Claudia. ¿Qué pasa con Claudia?, pregunté, tratando de no sonar ansioso. Ella tiene una cuenta en una plataforma de contenido para adultos. Un amigo mío la encontró por accidente y me lo dijo. Te lo estoy contando porque creo que deberías saberlo. Por un momento, no supe qué decir. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Claudia, la misma mujer que siempre se quejaba de no tener dinero, tenía una cuenta en una plataforma donde la gente pagaba por contenido explícito. Lucas continuó hablando, explicando que su amigo decía que parecía estar ganando bastante dinero. Debes avisar eso. Podría cambiar las cosas para ti. Esa noche, no dormí. Al día siguiente, contacté a mi abogado, quien inmediatamente vio el potencial de esta información.
Si está ganando ingresos significativos y no los ha declarado, podemos demostrar que no necesita esa pensión alimentaria, me dijo. Con su ayuda, empezamos a investigar. Fue un proceso lento, pero valió la pena. Descubrimos que Claudia estaba ganando casi tanto como yo al año, y todo sin reportarlo. Mi abogado estaba emocionado, pero había algo más que no me dejaba en paz. Necesitaba saber hasta qué punto estaba involucrando a los niños en esto. Decidí entrar a su perfil. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había vídeos grabados en lo que antes era nuestra habitación matrimonial. El mismo lugar donde habíamos vivido juntos, donde habían dormido nuestros hijos. Pero eso no era lo peor. En esos vídeos aparecían diferentes hombres, cada uno más extraño que el anterior. Era evidente que Claudia los llevaba a la casa mientras los niños estaban ahí o con sus abuelos. Sentí un nudo en el estómago. No solo estaba exponiendo a nuestros hijos a un ambiente peligroso, sino que también estaba usando el dinero que yo le daba para financiar este estilo de vida. Esa noche, me prometí a mí mismo que iba a cambiar esta situación, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo me tomara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado y le mostré todo. Esto no solo demuestra que tiene ingresos significativos, le dije, también demuestra que está poniendo en riesgo a mis hijos. Con esto, respondió él, podemos armar un caso sólido para solicitar la custodia. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una oportunidad real de recuperar a mis hijos y darles la vida que merecían. Por primera vez en años, tenía esperanza. El fin de semana siguiente, mientras tenía a los niños conmigo, decidí hablar con Valeria. Quería entender exactamente lo que estaba pasando en casa. Me costó reunir el valor para iniciar esa conversación, porque no quería ponerla en una posición incómoda, pero sabía que necesitaba saber la verdad. Esperé hasta que Samuel estaba ocupado jugando y me senté con Valeria en el sofá. Cariño, necesito que me cuentes algo, comencé con suavidad. Sé que mamá puede ser estricta contigo, pero quiero que sepas que aquí puedes hablar con libertad. ¿Tu mamá lleva a gente a la casa? Valeria bajó la mirada, jugando con los bordes de su camisa. No puedo decir nada, papá. Mamá me dice que, si hablo, uno de sus amigos va a venir a buscarme. Esas palabras me rompieron. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía con fuerza. Valeria, yo estoy aquí para protegerte. Nadie va a venir a buscarte, te lo prometo. Pero necesito saber qué está pasando para poder ayudarte a ti y a tu hermano. Al escuchar eso, los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Empezó a contarme cosas que jamás imaginé. Me dijo que muchas veces su madre los dejaba en casa de sus abuelos porque estaba viajando por trabajo. También confesó que, cuando estaba en casa, frecuentemente traía a sus novios y se encerraba con ellos en la habitación. Valeria y Samuel se refugiaban en el cuarto de ella, cerrando la puerta con seguro, mientras intentaban no hacer ruido. Una vez, dijo entre sollozos, alguien intentó abrir la puerta de mi cuarto. No sé quién era, pero tenía mucho miedo. Mi hija estaba llorando. Todo en mi interior quería gritar, pero sabía que ahora no era el momento para perder el control. La abracé y le aseguré que no iba a permitir que nada malo les pasara nunca más. Esa misma noche, me reuní con mi abogado. Le conté todo lo que Valeria me había dicho y le pregunté cuáles eran los pasos a seguir. Lo primero que podemos hacer, dijo con firmeza, es involucrar a servicios sociales. Si los niños están en riesgo, ellos pueden ayudar a recopilar pruebas para respaldar nuestra solicitud de custodia. 2 días después, contactamos a servicios de protección infantil y explicamos la situación. Les conté lo que mis hijos habían vivido y expresé mi preocupación por su bienestar. Estaban interesados en investigar y accedieron a realizar una visita sorpresa a la casa. Decidí acompañarlos, con la esperanza de que pudiéramos actuar rápido si encontraban algo preocupante. El día de la visita, llegamos a la casa de Claudia alrededor del mediodía. Para mi sorpresa, no estaba allí. Los niños estaban solos. Samuel jugaba en la sala, y Valeria estaba en su cuarto. Los trabajadores sociales se presentaron y empezaron a hacer preguntas. Valeria, aún con miedo, confirmó lo que me había contado antes, que su madre los dejaba solos con frecuencia, que traía hombres a la casa, y que ellos pasaban la mayor parte del tiempo encerrados para evitar problemas.
Uno de los trabajadores sociales me miró con preocupación y dijo, vamos a tener que hacer un informe detallado. Esto no es aceptable. Cuando Claudia regresó más tarde esa noche, recibió una notificación formal de que estaba siendo investigada por negligencia. Su reacción fue, como siempre, hacerse la víctima. Afirmó que todo era un malentendido, que ella estaba haciendo todo lo posible por cuidar a sus hijos, y que si recurría a esa plataforma sería únicamente para generar ingresos adicionales para ellos. Con los informes de los trabajadores sociales en mano, mi abogado y yo presentamos una demanda formal para obtener la custodia total de los niños. El proceso fue largo y desgastante, como siempre ocurre en casos de este tipo, pero esta vez sentí que tenía una verdadera oportunidad de ganar. Teníamos pruebas claras, los ingresos no declarados de Claudia, su negligencia como madre y los testimonios de los niños. Durante las audiencias, Claudia intentó justificar sus acciones. Lloraba frente al juez, diciendo que no tenía otra opción y que todo lo que hacía era por sus hijos. Pero las cuentas no cuadraban. Mi abogado presentó evidencia de cuánto dinero estaba ganando a través de esa plataforma y quedó claro que no estaba destinando esos ingresos a los niños. En cambio, los estaba usando para financiar un estilo de vida que no tenía nada que ver con sus responsabilidades como madre. El punto de inflexión llegó cuando Valeria, con la ayuda de un psicólogo, dio su testimonio en privado ante el tribunal. Explicó cómo se sentían abandonados cuando su madre los dejaba solos, cómo se encerraban por miedo cuando había extraños en la casa, y cómo su madre la amenazaba para que no hablara. Samuel era demasiado pequeño para declarar, pero las palabras de Valeria fueron contundentes. Los informes de servicios sociales respaldaron todo lo que había dicho. Mi abogado también señaló que Claudia había ocultado deliberadamente sus ingresos durante años, aprovechándose de mí para obtener una pensión más alta de lo necesario. Presentó documentos financieros que demostraban que sus ganancias anuales eran comparables a las mías, lo que hacía que la pensión que pagaba fuera completamente injustificada. Después de casi 8 meses de audiencias, el juez finalmente emitió su decisión. En su fallo, declaró que Claudia había ocultado información financiera para manipular el sistema judicial y que su negligencia había puesto a los niños en riesgo. Me otorgaron la custodia total de Valeria y Samuel, y el juez dejó claro que Claudia solo podría visitarlos bajo mi supervisión. Además, debido a sus ingresos, ahora sería ella quien tendría que pagar mi pensión. Cuando escuché la decisión, sentí una mezcla de alivio y emoción. Había sido una lucha larga y dolorosa, pero finalmente se había hecho justicia. Por primera vez en años, sentí que mis hijos y yo teníamos una oportunidad de empezar de nuevo. Llevo un mes viviendo con Valeria y Samuel, y no puedo describir la felicidad que siento al verlos tan contentos. Desde el momento en que se mudaron conmigo, me comprometí a darles un hogar lleno de amor y estabilidad. Dejé mi segundo trabajo y reduje mis horas en el empleo principal porque, gracias al cambio en la pensión, el dinero ya no es un problema. Valeria y Samuel están felices. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, parece relajada. Se ríe más, habla con entusiasmo sobre la escuela y ya no tiene miedo de dormir sola en su cuarto. Samuel es un torbellino de energía, siempre corriendo de un lado a otro, disfrutando de los juguetes que ahora puede conservar. De todas formas, Valeria está en sesiones con un terapeuta para evitar cualquier tipo de problema psicológico. Cada noche, antes de dormir, nos sentamos juntos en la sala y hablamos sobre nuestro día. Es un ritual sencillo, pero me ha hecho darme cuenta de lo que realmente importa. Todo el trabajo, el estrés, la lucha, valió la pena para ver a mis hijos seguros y felices. No sé qué pasará con Claudia en el futuro, pero sinceramente, ya no me importa. Mi única prioridad ahora son mis hijos, y sé que haremos de este nuevo comienzo algo increíble. Por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que estoy en paz. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.